Dentro del mundo de la ficción, Superman es el máximo superhéroe del mundo. Es el ideal de esperanza, honor y justicia que ha logrado enfrentar múltiples desgracias, pero siempre ha salido en alto de una forma bastante optimista y de nuevo idealista. Pero a pesar de que el personaje, al igual que todo, ha ido evolucionando con el tiempo, y han sabido crear conflictos en los cuales el personaje tenga que ocupar algo más que sus puños para resolver dicho problema, aún se sigue subestimando al personaje. Muchos todavía lo tienen como un héroe bastante anticuado y solo es relevante cuando este es malvado, de cierta forma. Esto es debido a una malinterpretación que muchos han llegado a tener del personaje. Pero historias como esta y de otros escritores como Grant Morrison y Paul Dini y Mark Waid nos recuerdan por qué este personaje debe evolucionar pero no debe cambiar. Esta historia también nos demuestra la importancia de un personaje como Superman. En el año 2001, de la mano de Joe Kelly dentro del Action Comics número 775, este autor escribió una historia que orilló al Hombre de Acero a tener que defender sus ideales y compás moral, debido a la aparición de un grupo de nuevos superhumanos quienes comenzaron a lidiar con los problemas con resultados inmediatos, ganándose así el apoyo del público general. Con estos personajes y el conflicto, Joe Kelly logra plantear las cuestiones necesarias sobre los superhéroes tradicionales como los conocemos. ¿Acaso estos deben matar a sus villanos para acabar con el problema? ¿Personajes como Superman deben matar al Lex Luthor de un solo golpe y así eliminar las amenazas del mundo? Pero sobre todo hace que nos preguntemos lo siguiente: ¿qué es tan gracioso en verdad y justicia al estilo americano? Posteriormente, en el año 2012, esta historia recibiría una adaptación a película directa a DVD, y es una adaptación bastante fiel, debido a que fue escrita también por Joe Kelly. La historia es prácticamente la misma, aunque tiene algunos cambios buenos y otros que pudieron ser cambiados para una mejor experiencia. Por lo mismo, esa es la versión en la que me voy a enfocar en todo este video, así que sin más que decir, comencemos. La trama de Superman contra la élite nos pone en el universo, digamos, de moderno del Hombre de Acero. A pesar de todo el bien que ha hecho Superman alrededor de los años, este parece ir perdiendo poco a poco la perspectiva de la opinión pública, ya que al igual que de cierta forma en la vida real, hay una malinterpretación de la figura del hombre del mañana. Esto lo podemos ver reflejado en literalmente una caricatura del personaje. En esta, Superman es todo lo que el mundo piensa de él, o es un fortachón presumido que tira líneas bastante sosas y cursis. Quizás esta vez aprendan que el crimen no paga. Con todo esto, la gente se comienza a preguntar si el mundo aún sigue necesitando a un Superman, tomando en cuenta la forma en cómo este sigue lidiando todavía con los villanos, a pesar de las grandes bajas y daños colaterales que estos han causado con sus batallas. La cosa comienza a ponerse interesante cuando aparece un pintoresco grupo de superhumanos, que al principio parecen tener buenas intenciones, pero posteriormente veríamos que la cosa no es del todo así, llegando a generar un conflicto con el Hombre de Acero que irá escalando circunstancialmente, involucrando también a la opinión pública y posteriormente al choque de puños entre estos nuevos superhumanos llamados la Élite en contra del Hombre de Acero. Lo que es impresionante es cómo en tanto cómic como en película logran llevar a cabo un conflicto muy interesante de principio a un posible final en tan poco tiempo y páginas. Cada una usó el tiempo necesario para generar las preguntas correctas sin una respuesta realmente contundente. Si bien la película tiene más oportunidades y puede ser más espectacular dado que es una película animada, la verdad es que es un trabajo de admirar para ambos medios. Por si no lo sabían, este grupo fue creado por Joe Kelly como un reflejo de un grupo de superhéroes independientes llamados la Autoridad, pero más que nada fue gracias a una respuesta hacia algo que estaba pasando dentro de la industria del cómic en esos años. Verán, en los años 90 se originó la que hoy es conocida como la Edad Oscura de los cómics. Esta surgió debido al éxito que tuvieron cómics como Watchmen y The Dark Knight Returns, quienes son considerados los que devolvieron la seriedad a la industria de los cómics. Pero curiosamente los altos mandos de los cómics y hasta cierto punto tanto escritores como artistas llegaron a malinterpretar lo que hizo exitosa a dichas historias. Watchmen y The Dark Knight Returns habían entregado narrativas complejas, en el caso de Watchmen fue todavía mayor, pero el entender que el ser oscuros y rebeldes era donde estaban las ventas fue lo que condenó de cierta forma a la industria. Muchos cómics de personajes tradicionales comenzaron a tomar tonos más rebeldes que hoy en día radian en lo ridículo y bastante tóxico. Muchos héroes usando armas, códigos morales dudosos y estilos artísticos que no marcaban mucho la diferencia entre un héroe y un villano. Pero en su tiempo esto era lo que estaba de moda. El lado positivo de esto es que el impacto fue lo suficiente para que varios artistas y escritores se lograran independizar de las casas más grandes de la industria, para así poder crear editoriales independientes como Image y Dark Horse.
Pero esa es una historia para otro día. Ok, ¿en dónde entra la élite con todo esto? Como mencioné antes, además de ser un reflejo de la ideología de la industria, la élite es una clara referencia al grupo de superhéroes La Autoridad. Un gran ejemplo es la apariencia de su líder, Manchester Black, que está diseñado idéntico a la primera líder de la Autoridad. La diferencia es que en vez de ser una camisa con la bandera británica, Black la tiene tatuada, en el caso de la película. Pero en fin, ¿quiénes son La Autoridad? Creados en 1999 por Warren Ellis, estos eran un grupo de superhéroes que se independizaron de todas las Naciones Unidas con la intención de hacer uso de su creatividad y de sus superpoderes para poder salvar al mundo, llegando incluso a matar solo como un último recurso. Los primeros 12 números escritos por Warren Ellis no eran malos y la verdad son muy recomendables, pero todo cambió cuando la nación de Mark Millar atacó. Tomando el lugar como escritor principal del cómic, Mark Millar literalmente bastardeó todo lo escrito por Ellis. A pesar de tener ideas buenas por ahí de fondo, su escritura fue abrumada por la polémica exagerada, comentarios críticos y satíricos bastante ridículos, ya sea para la industria o de cualquier otro tema exterior a este, además de volver todavía más ultraviolentos y cínicos a estos personajes que de por sí ya eran polémicos debido a sus métodos. Y lo peor es que los cómics escritos por Mark Millar eran populares, llegando incluso a superar en ventas a Superman, dando origen a esta historia. Ahora, ¿cómo funciona la élite dentro de este argumento? La idea del grupo es chocar con los ideales tradicionales del heroísmo que tienen los superhéroes, y quién mejor oponente para esto que el Hombre de Acero. En su primer encuentro con Superman, estos dejaron una impresión bastante fuerte, aún con los daños colaterales, pero parecían ir por el buen camino. En el grupo de la élite tenemos a Manchester Black, quien es el líder y es un psíquico con poderes telequinéticos, Colcas, un hombre capaz de absorber y de expulsar enormes cantidades de energía, Menagerie, quien tiene unos alienígenas pegados a su cuerpo quienes puede manipular a su antojo, y por último tenemos al Sombrero, quien es capaz de usar todo tipo de magia. Dentro del grupo el más destacable es Manchester Black, y es realmente el que lleva la cara del conflicto con Superman, lo cual es una lástima para ambas versiones, ya que al no desarrollar un poco más a los demás miembros de la élite, provoca que el conflicto pierda un poco las capas de complejidad que puede llegar a tener en contra de los ideales de Superman. Esta falta de desarrollo deja a los demás integrantes de la élite como personajes, digámosles, de una sola nota. Colcas es el rudo, Menagerie la chica caliente del grupo, y el Sombrero es un alcohólico. Pero, a pesar de todo eso, la historia no se ve en la necesidad de ello, ya que la idea que los personajes de la élite representan es bastante fuerte y clara. Pero volviendo con Black, en la película se nos muestra más su origen, un niño hermano de 7, bastante pobre y a manos de su padre alcohólico. Él junto con su hermana hacen de carteristas para poder obtener dinero para las tortillas, pero posteriormente este obtendría sus poderes, logrando salvar a su hermana de un trágico accidente, o al menos eso creíamos. Si bien al principio Black y los otros tienen cierto carisma que te hace creer que sus intenciones son torpes pero buenas, la cosa va cambiando debido a la impulsividad y extremismo que estos llegan a tener, el cual, siendo sincero, sí llega un poco de la nada. Tomando en cuenta cómo se había llevado la situación en la que se encontraban en ese momento, la impulsividad puede llegarse a no sentirse orgánica, pero funciona para demostrar la ideología extremista de estos personajes, para posteriormente mostrarnos cómo estos torturaban a los que son los malos. La cosa empeora cuando estos se anuncian al mundo como los erradicadores del mal definitivos. Con esto también hay que hablar un poco acerca del peso que tiene la opinión pública dentro de la historia. De manera digámosle rápida, estos comienzan a aceptar a este nuevo grupo de superhéroes radicales. Se entiende la aceptación debido al contexto que había planteado la película al principio de esta, y de cierto modo es bastante realista. Al vivir con problemas de distinto calibre, desde supervillanos al conflicto político que vemos en la cinta, es obvio que acepten a la élite debido a sus resultados inmediatos, pero de la misma forma estos no ven lo bueno y lo malo del asunto. Ellos solo quieren sentirse seguros, y este círculo de aceptación termina de cerrarse con la ejecución pública de la calavera cósmica. Este personaje, a pesar de su trágico final, sirvió para fomentar el propio conflicto. Al principio de la historia se enfrenta a Superman generando grandes daños colaterales y costando muchas vidas inocentes en el proceso. Este termina siendo derrotado, pero posteriormente vemos un breve momento en donde Superman tiene la idea de matarlo, pero este se niega y decide encerrarlo de nuevo en la cárcel. La situación con la élite fue bastante similar. La única diferencia era que este villano llegó recargado de energía en consecuencia de su estadía dentro de la prisión. Gracias a la intervención y experiencia de Superman, estos pudieron organizarse mejor y de esa forma derrotar al villano nuevamente. Pero la situación se repitió, daños enormes a la propiedad y vidas humanas perdidas. Y una de ellas en específico por la cual se pide venganza. ¿Ese es el mundo que quieres o los monstruos como este deben recibir lo que merecen? Dilo, niño. Hazlo.
Al estar siendo adorados por el público y de literalmente erradicar un conflicto político de tajo, la élite va adquiriendo un creciente nivel de autoridad dentro del mundo. Pero, ¿qué hay de Superman? En esta historia el personaje de Superman es relegado de cierta forma a un chiste, como dije antes, una caricatura de sí mismo. A pesar de sus esfuerzos no termina siendo suficiente. Con eso le agregamos la participación del profesor Baxter, el cual ayuda como vocero del debate con Superman, ya que de una forma más razonable muestra las falencias en los métodos del superhéroe, pero de ninguna forma apoya a un grupo como la élite. Dentro del apoyo de Superman se encuentra también Luisa Lane, quien ayuda a descubrir más acerca de Black y los integrantes de la élite, además de dar su perspectiva dentro del propio conflicto. Algunos piensan que los terroristas deben recibir lo que merecen, tan lenta y dolorosamente como sea posible. ¿Eso es lo que crees? Algunos días, sí. Y sobre todo, Superman, quien aunque intenta dialogar con la élite y demostrarles a todos otro camino, no logra superar la arrogancia de esos superhumanos. Lo que es interesante dentro de este choque de ideales es la escena en donde tanto Black como Superman dan sus argumentos. No pueden asesinar personas y llamarse a sí mismo héroes. ¿Por qué no? Tu gobierno lo hace todo el tiempo. Tenemos que demostrarle al mundo que hay una mejor forma, que las personas pueden ser mejores. Pero ese es el problema, no pueden. No soy ciego. Yo sé que hay hombres malos en el poder. No es un mundo perfecto, pero no podemos arrojar la ley a la basura. No tienes ni idea de lo que significa vivir con miedo. El preguntarse por qué nadie puede detener al coco que derriba rascacielos o destruye escuelas. Pues nosotros sí. Los seres humanos lo saben. Entendemos el miedo demasiado bien. Lo que te deja ver esta escena es que a pesar de lo que dicen, no hay una respuesta definitiva. Siguen encontrando contraargumentos que son bastante válidos. Pero la situación se va tanto de control que llega un punto en donde se empieza a preguntar si el mundo ya avanzó sin él. Le oí decir a un niño que cuando creciera quería estar en la élite porque sería divertido matar a los malos. Divertido matar. La gente debe saber que hay otro camino. Ellos tienen que ver que alguien cree en la humanidad con bastante fuerza. ¿Para morir por ella? Superman tiene el apoyo de sus seres queridos y de sus amigos, pero aunque él lo intente de la forma más pacífica posible, Superman tal vez deba cambiar para resolver el problema y ser alguien como la élite. El clímax de la historia da mucho de qué hablar. En el contexto de la historia, la élite había alcanzado un nivel de autoridad en el que prácticamente decían obedézcanos o mueran. Otro de los grandes cambios entre el cómic y la película es la zona del combate final. En el cómic se lleva a cabo enteramente en otro planeta lejano. Acá en la adaptación, la pelea al principio se llevó a la luna para posteriormente darse en Metrópolis. Creo que para darle más potencial al resultado final, y la verdad, funciona. La pelea es abrumadora. Superman obviamente no quiere matarlos, pero de esa forma ellos terminan apaleándolo y haciéndolo sufrir mientras todo el mundo observa. Tras un instante de sentimiento de victoria, la élite pronto se daría cuenta del infierno que ellos mismos habían desatado. No es posible. Cálmate, sombrero. Coldcast. Nada podría ver. Eso fue como 15 soles explotando en su cara. Poco a poco, cada uno de los miembros fueron derrotados de manera táctica y psicológica. ¡Loco hijo de perra! ¡Mataste a mi equipo! Black, a pesar de su poder, termina siendo derrotado ante un Superman con todos sus poderes sin ataduras y con la suficiente imaginación para usarlos. No estás muriendo. Lo estoy pensando, pero ¿por qué no puedo sentir mi poder? Visión térmica, enfocada a través de tus pupilas. Como un escalpelo, lobotomía instantánea. La figura de Superman, tanto en cómic como en película, a pesar de sus diferentes estilos artísticos, representaron al Superman rudo, rebelde y asqueroso. Todo demente, acabado y nada amigable. Todo lo contrario al hombre de acero que todos conocemos y amamos. Este no eres tú. Tú no haces esto. Ahora lo hago. Si lo hacen, no será mejor que nosotros. Todos lo vieron. Todos en la Tierra vieron lo que nos hiciste y saben que tú no eres mejor. No hay nada especial en ti. Sí, ellos lo vieron. Vieron la fealdad de la violencia como una solución y los asustó. A mí también me asustó cuando decidí cruzar esa línea y hacer lo que tú haces. Es muy fácil. Ira, venganza,
Por suerte, yo no soy tú y nunca lo seré. Lo que más se lleva las palmas en el caso de la película son las actuaciones de voz, el guión y la animación, más en español latino, debido a que Luis Miguel Pérez continuaba siendo la voz del personaje por esos años. El fin de la batalla es lo que termina de cerrar con broche de oro el conflicto, la revelación de que realmente Superman no estaba dando todo su poder y que realmente no asesinó a nadie y se aseguró de que todo saliera a su favor. Puede que esto último sea considerado como un guionazo, o poco creíble, dada la involucración de los Superbots, y que de Superman supiera cómo iba a resultar todo. Y la verdad, yo pienso que no lo es. Desde un principio Superman no quiso matar a los miembros de la élite, y los Superbots siempre estuvieron presentes como un apoyo para el personaje. Además de que este es un Superman con muchos años de experiencia, así que estoy bastante seguro que él mismo sabe hasta dónde pueden llegar sus poderes y cómo puede mover las cosas sin que nadie resulte herido. Lo que demuestra este combate y cómo Superman logró superar a la élite tienen que ver mucho con el hecho de que ellos mismos subestimaron al Hombre de Acero, tomando en cuenta la caricatura de héroe que ellos creían que era. Pero es todo lo contrario. La historia, al ser un reflejo de la industria o del Hombre de Acero en sí, marca que los superhéroes evolucionan y sus métodos de escritura también, por lo que Superman no es un tonto. Con el tiempo y la experiencia, él se ha vuelto cada vez más inteligente. Claro, esto está perfectamente reflejado cuando sus historias están bien escritas, o entienden al personaje, como es el caso de aquí. Joe Kelly entiende al personaje, y por todo lo que ha vivido y cómo en esta historia demuestra que todavía Superman es importante. Su moral y razón de ser siguen siendo importantes. La regla de no matar es algo primordial dentro de la mitología desde que lo crearon por allá en 1940. Uno de los aspectos más interesantes de Superman es que, a pesar de ser un personaje tan absurdamente poderoso, él decide usar sus poderes para el bien, ser un símbolo de esperanza, algo que muchos no creen posible. La razón de por qué Superman no mata no es porque no pueda o porque es un cobarde, sino es porque él decide no hacerlo. Han habido múltiples ocasiones en donde lo ha pensado y donde realmente lo ha hecho, pero en esas historias son de distintas tierras alternativas, o la verdad es que no son necesariamente buenas. El Superman principal que todos conocemos y amamos decidió usar sus habilidades que alguien cínico diría que en la ficción o en la vida real los usaría para oprimir o incluso ser egoísta. En cambio, él decidió usarlos para el bien. Si alguien como Superman, un ser de otro planeta que fue criado en la Tierra, puede decidir ser alguien amable y bueno, ¿por qué nosotros no? Lo que sucede en esta historia es que, a pesar de los contraargumentos de Black, los cuales no son para nada erróneos, no dan respuestas fáciles ni verdades absolutas, pero con esto Superman solo responde que es mejor mantenernos a nuestra moral para no caer en nuestros instintos más oscuros. Aunque parezca difícil, siempre se puede ser mejores, siempre podemos soñar, porque, como lo dice el propio Superman, los sueños nos salvan, los sueños nos elevan y nos transforman en algo mejor. Y por mi alma, juro que hasta que mi sueño de un mundo donde la dignidad, el honor y la justicia sean la realidad que compartimos, nunca dejaré de luchar. Nunca. Superman contra la élite es una historia que, si bien tiene sus falencias, como mencioné, la poca caracterización individual por parte de los otros miembros de la élite, es realmente una excelente historia sobre el Hombre de Acero. Si bien se creó como una respuesta a la situación que se vivía en las aras del nuevo milenio dentro de la industria de los cómics, Joe Kelly logró armar una historia que de cierta forma reconstruye la importancia del Hombre de Acero, tocando los puntos esenciales dentro de la historia y haciendo las preguntas correctas sin respuestas fáciles. Por lo mismo de que esta historia es de cierta manera de su época, muchos podrían bajar su importancia narrativa, pero la verdad yo no lo veo así. La situación vivida dentro de la historia era muy poco común para el Hombre de Acero, y no creo y espero que no sea la última. Como dije, la película adaptó y expandió partes de la trama y participación de otros personajes que dieron más peso a la trama de la historia, haciéndola una de las mejores películas animadas de DC Comics. Puede que el estilo de dibujo cartoonizado pueda repeler a muchos al verla, pero eso es en parte lo que la hace bastante única y distinta a otras películas animadas del personaje. El estilo más fino y caricaturesco contrastado con los momentos violentos que llega a tener la historia es bastante genial. Esta también es, hasta donde yo sé, la última película animada de DC Comics en la que Luis Miguel Pérez interpretó al Hombre de Acero. No estoy bastante seguro de su último, pero si lo fue, vaya manera de irse, porque seamos sinceros, esos diálogos se volvieron inmortales gracias a su voz aquí en Latinoamérica. En fin, Superman contra la élite es súper recomendada,
no puedo decirlo de otra forma. Así que si ya la viste, déjame en los comentarios tu opinión acerca de la película. Y si aún no la has visto, échale un vistazo y descubre por qué esta película es tan buena y por qué aún hoy en día la figura de Superman es y siempre será importante.